profesores, invitados especiales, personal administrativo y a los que hoy nos visitan. Me llamo Yasmín Elena Cruz Quesada y les extiendo mi más cordial bienvenida a nuestro antes, ahora y siempre colegio. Nos reunimos en la mañana de hoy para iniciar la celebración de la primera semana de Ciencia Política en nuestro prestigioso recinto universitario. El principal desarrollador de este evento es la Asociación de Estudiantes de Ciencias Políticas del RUM. Sin embargo, a este esfuerzo se han unido los siguientes estudiantes y organizadores: el Departamento de Ciencias Sociales, la Asociación de Estudiantes de Historia, el Consejo de Estudiantes de la Facultad de Artes y Ciencias, el estudiante Edwin Cusino, la estudiante Priscila Silva y el estudiante Ramiro Rebolledo. A ellos se extiende un agradecimiento de parte de la ESI Ballroom por formar parte de la ayuda a la realización de este majestuoso evento. Se reconoce también la presencia a esta actividad al director interino del Departamento de Ciencias Sociales, el doctor Aníbal Aponte. Un fuerte aplauso. También nos acompaña la consejera académica del Departamento de Ciencias Sociales, Larisa Hernández. También está presente el presidente del Consejo de la Facultad de Artes y Ciencias, el estudiante Diego Zaragoza. También están sentados en la audiencia algunos estudiantes que forman parte del Consejo General de Estudiantes de nuestro recinto. También tenemos, a sorpresa de todos, el presidente del Partido Nuevo Progresista en Mayagüez, el señor Eric Mas. El profesor de Historia, Carlos Hernández. Uno de los profesores consejeros de la asociación, el profesor Jorge Schmidt. También se encuentra presente el profesor también de Ciencia Política, Aníbal Ramírez. Por último, el director del decano de estudiantes, el señor Gastambide. La primera semana de Ciencia Política cuenta con 3 días de actividades. Nuestro objetivo es presentar la política como ciencia, a margen de 3 temas generales: el ejercicio del poder, la administración pública y las relaciones internacionales. Por tanto, sirve este primer ejercicio de enseñanza y de carácter académico como base natural de los principios de las ciencias políticas. Ahora quien va a dar la bienvenida a la actividad y el preámbulo va a ser el estudiante Ramiro Rebolledo. Buenos días. ¿También? ¿Me escucho muy bien ahí? ¿Están todos en la silla? ¿Seguro? Gracias, Yasmín. La Asociación de Ciencias Políticas del Recinto Universitario de Mayagüez presenta Boricua ahora es, en un tema expositivo titulado La descolonización de Puerto Rico en el mundo moderno. Dicho tema pretende ayudar y contestar diferentes inquietudes acerca del estatus colonial de la isla, para así poder tomar una decisión clara a la hora de votar en el plebiscito llevado el 6 de noviembre de 2012. Nos preguntaremos, ¿qué es Boricua ahora es? Boricua ahora es un movimiento no partidista, creado con la misión de educar y fomentar la conversación crítica en cuanto a la realidad del sistema sociopolítico de Puerto Rico, a consecuencia de su estatus
colonial y las alternativas positivas viables como resultado del plebiscito que se llevará a cabo de hoy a 57 días junto con las elecciones. Dicha organización sin fines de lucro crea este movimiento para liderar voluntarios y que estos voluntarios tienen como objetivo educar, contestar y ayudar. Para que estos objetivos se cumplan eficazmente, Boricua a la vez se lanza en una campaña inclusiva, multisectorial, que hace un llamado imperativo a tomar acción en la oportunidad que brinda este plebiscito. Para el día de hoy, AECI por RUM, junto con Boricua a la vez, puede reunir 3 de estos voluntarios para ayudar a aclarar, contestar y fomentar el tema descrito con anticipación, por el cual ustedes públicos, que se ven bien lindos ahí, nos visitan. Estos voluntarios invitados informarán de manera breve por qué hay que decidir votar que no, estamos de acuerdo con el estatus colonial y expresan 3 vertientes de la propuesta del plebiscito. Al finalizar estos puntos informativos se concederá tiempo para que ustedes que están sentados ahí hagan preguntas y respuestas. Sin más preámbulo, empezaremos. El primer exponente hace sus estudios de bachillerato de sociología en la Universidad de Puerto Rico, recinto universitario de Mayagüez, de los de nosotros. Continúa sus estudios en la Universidad de Binghamton University en Nueva York, donde logra adquirir su grado doctoral. Actualmente catedrático auxiliar en el antes, ahora y siempre. En el antes, ahora y siempre. ¡Colegio! Defensor de la descolonización, pero convertiente en la independencia. Espero que reciban con un fuerte aplauso al señor Michael González Cruz. Buenos días. Muchas gracias, porque gracias a los estudiantes, a ustedes, es que esta actividad es posible. La universidad tiene que ser un lugar para el debate, pero para el debate fundado en datos y evidencia, no en demagogia. Y precisamente Boricua ahora tiene como principio que el mensaje, la orientación, la educación popular que estamos haciendo está fundado en datos y evidencia. Y así lo hemos demostrado en todas y cada una de las charlas y exposiciones en los medios de comunicación que hemos realizado. Durante el día de hoy estamos en la víspera del natalicio de don Pedro Albizu Campos, y Boricua ahora desea, como lo hicimos anteriormente, dedicarle a cada uno de los líderes descolonizadores de Puerto Rico algunas de nuestras actividades. Anteriormente, el 26 de julio, tuvimos una actividad dedicada a José Celso Barbosa, que yo diría confirmó el poder de convocatoria que tiene Boricua ahora y la capacidad de unir voluntades. Don Pedro Albizu Campos planteaba que los jóvenes, ustedes, tienen el deber de defender la patria con las armas del conocimiento. En las próximas elecciones del 6 de noviembre, y yo espero que aquí la mayoría esté inscrito. ¿Cuántos están inscritos? Vamos a ver. Eso es, qué bien. ¿Y cuántos no están inscritos? ¿Quieren hasta el viernes? Despierta Boricua, defiende lo tuyo. Tenemos un gran reto ese día. Los pasados resultados del referéndum, y yo sé que en esto Ricardo y yo tenemos diferencias, ¿verdad? Pero nos confirmaron a nosotros, los que defendíamos el derecho a la libertad y al debido proceso de ley, el derecho a la fianza y el derecho a que las minorías estuvieran representados en el Parlamento, confirmamos que aunque no teníamos el dinero de los partidos políticos tradicionales, podemos unir voluntades y vencer. Ese, como el ejemplo de Vieques y otros más, son evidencia empírica de que cuando unimos nuestra voluntad como pueblo puertorriqueño, podemos defender nuestros derechos.
Fíjense ustedes que Boricua Ahora Es propone continuar un trabajo que inició Eugenio María de Hostos, mayagüezano, sociólogo. Eugenio María de Hostos fundó la Liga de los Patriotas. Como el doctor Barbosa estuvo en contra de la invasión militar norteamericana, y Barbosa fue y atendió a las víctimas y heridos de esa invasión. Y Barbosa propuso en uno de sus discursos en la legislatura puertorriqueña que Puerto Rico debía o federarse con la nación norteamericana o recibir una independencia verdadera y no una independencia platista como la independencia cubana. Miren cómo Hostos, educador y sociólogo y descolonizador, definió el objetivo de la Liga de Patriotas. Decía: por muy partidario que sea yo de la absoluta independencia de mi patria, y no puedo ser más independentista, por muy partidarios que sean los fundadores de la Liga, que son anexionistas, no podemos subordinar la libertad de la patria a nuestras opiniones personales. Es decir, tenemos que poner la libertad de la patria por encima de nuestras preferencias partidistas. Ernst Renan, en el 1882, planteó que una nación era un plebiscito diario, que en la medida en que los miembros de una sociedad decidan conservar su lengua, sus costumbres, sus tradiciones, trabajar y contribuir para el beneficio de toda la sociedad, todos los días estamos votando a favor de esa nación. La crisis económica que nos afecta por las altas tasas de desempleo, la violencia indiscriminada que nos aterroriza a todos y a cada uno, los pobres servicios de salud y educación que recibimos, tienen un origen: el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que si bien es cierto que entre 1952 y 1982 aproximadamente logró lidiar con algunos de los problemas económicos y sociales que tenía Puerto Rico, ya no tiene más recursos para continuar desarrollándose, y llevamos los últimos 20 años estancados en esta realidad colonial. El pueblo de Puerto Rico tiene que apoderarse de esa soberanía y demandar el fin de la relación colonial y territorial. Jean-Paul Sartre nos dice que la fuerza del ser humano colonizado es una furia contenida que al no estallar gira en redondo, haciéndose daño ellos mismos. Una furia que en vez de terminar con la relación colonial se esparce indiscriminadamente. ¿Qué podemos hacer para ser libres y terminar con el estatus colonial? Pues tenemos que unirnos como nación, y este 6 de noviembre decir contundentemente a viva voz que no deseamos continuar con esa relación. El plebiscito se acerca y debemos volver a defender nuestros derechos. El más importante derecho, el derecho a la libertad, no ya individual, sino a la libertad colectiva. Una vez tengamos ese resultado contundente, nosotros, junto con las voluntades y las ideas y las propuestas de ustedes, vamos a buscar un proceso que sea verdaderamente descolonizador. Podrán tener propuestas del Partido Demócrata de los Estados Unidos, podrá haber propuestas de los 3 partidos políticos, pero la propuesta más importante es la que nosotros hemos ido elaborando con ustedes en cada una de las charlas y presentaciones que hacemos. El sociólogo Max Weber entendió que todas las sociedades en algún momento de la historia se convierten en naciones y eventualmente establecen un Estado nacional. ¿Qué ocurre con los territorios que son coloniales? Pues que pueden tener un gobierno con mayor o menor grado de autonomía, sin embargo no tienen la soberanía, no tienen el poder completo. ¿Para qué? Para servirle bien a sus ciudadanos, para atender las necesidades de salud, educación y seguridad,
porque cuando un delincuente va a asaltarlo, le pregunta si usted es PNP, popular o pipiolo. No. Cuando una madre se le enferma a un niño, ¿se toma en consideración su preferencia político-partidista? Tampoco. Cuando usted está recibiendo una educación pobre, que no cuenta con todos los recursos para, además de nosotros ser los mejores en Puerto Rico, ser los mejores en todo el hemisferio americano, no. Pues entonces tenemos que asegurarnos de que este movimiento de liberación nacional boricua no se conforme solamente con protestar, sino con que llegue al poder, para así poder servirle directamente al pueblo. Fíjense esto, Argelia, unos años antes de lograr su independencia, había votado por permanecer como un departamento de la Francia. Irlanda logró la independencia de la mayoría de sus provincias y aún está en un proceso de negociación Irlanda del Norte con Gran Bretaña. Lo mismo ocurre con el País Vasco, donde ETA declaró un cese indefinido al fuego para negociar una forma de gobierno y de libre determinación. Canadá, Quebec, acaba de ganar el partido quebecois, y una de las primeras propuestas que están haciendo un plebiscito, y en el último plebiscito estuvieron al margen de un 1% de lograr su liberación, y no están planteando irse a la guerra con Canadá, ¿no? Todo lo contrario, están planteando denos la soberanía y vamos entonces a hacer acuerdos económicos, políticos, de seguridad, como dos naciones hermanas. Votando por el no demostramos que cuando el pueblo se une, vence, y venceremos como en Vieques y venceremos como en la defensa de la realidad. Primero tenemos que conocerla, y para conocer la realidad tenemos que hacer como don Pedro Albizu Campos, buscar los conocimientos que nos permitan defender nuestra patria. Muchas gracias. Como siguiente de los exponentes, con un bachillerato de Sociología del recinto de Mayagüez, luego de esto asesorado postgraduado y hace una maestría en Planificación Social y Urbana, y logra obtener un internado en el municipio de Caguas, miembro del Instituto de Estrategias Municipales, de la American Planning Association. Es una tragedia porque no hay planificación. Actualmente ejerce como profesor del programa de Sociología del recinto, apoyando el no a la colonia, defendiendo la vertiente de la soberano. Les presento al profesor Reinaldo Rosado. Déjame arreglar el micrófono porque hay una realidad de cómo. Bien, buenos días a todos. Como ya presentaron, soy Reinaldo Rosado. Gracias por invitarme a participar de este panel titulado La descolonización de Puerto Rico en el mundo moderno, junto con mis compañeros, el doctor Ricky Rosselló y el doctor Michael González. Ahora bien, ¿cómo empezamos esto? El pueblo puertorriqueño tiene una oportunidad este próximo 6 de noviembre de votar por no a la colonia en las elecciones generales. Algunos analistas políticos de este país piensan que este no es el momento para tocar estos temas, ya que se puede concebir como de carácter político partidista para denotar una agenda particular. Pero la realidad no es esa. La realidad es que llevamos arrastrando este tema del estatus político de generación en generación, sin llevar a cabo unos procesos serios para exponer ideas, identificar y explicar los pros y los contras de lo que conlleva la independencia, de lo que conlleva el Estado libre asociado soberano o la libre asociación soberana, o lo que conlleva un proceso de estadidad siendo un Estado federado. El mensaje principal que quiero exponer
del Estado Libre Asociado y el objetivo fundamental de proveer nuevas herramientas y mecanismos a Puerto Rico para lograr un debido proceso de descolonización, como mencionamos, que es la libre asociación soberana o el Estado Libre Asociado soberano. Pero es una soberanía que cae y que reside en nosotros los puertorriqueños. De manera breve y sencilla, nos preguntamos entonces, ¿qué es soberanía? Pues vamos a recordar, en una monarquía absoluta, el poder soberano lo tenía aquí, el rey, ¿verdad? Si no, podemos recordar a Luis XIV con su frase célebre, el Estado soy yo. Si no, también podemos recordar, en una dictadura, el poder soberano lo tiene aquí, el dictador. Y en una democracia, el poder soberano recae en el pueblo, en este caso, en el pueblo puertorriqueño, ¿verdad? Pero ahora bien, recae en el pueblo porque el pueblo decide el bienestar de su país. Por ende, el pueblo puertorriqueño tiene ese derecho a decidir qué estatus político desea, que no es un privilegio ni una concesión, sino un derecho a la autodeterminación nacional que es reconocido por el derecho internacional y por organizaciones internacionales como la ONU. De manera de repaso, las bases jurídicas del derecho a la autodeterminación de los pueblos, según la ONU, estableció muchas resoluciones que yo no las voy a tocar todas ahora por cuestión de tiempo, pero sí para colocarnos en contexto de por qué yo entonces apoyo este movimiento de Boricua ahora es para votar por el no a la colonia y tener unas opciones verdaderamente que cesen ese proceso. Y yo le estoy ofreciendo la opción, ¿verdad?, del Estado Libre Asociado Soberano, Libre Asociación Soberana. Por ejemplo, la resolución 1514 de 1960 señala que todos los pueblos, sin excepción, tienen derecho a la autodeterminación y la independencia. Por ese derecho determinan libremente su condición política y procuran su propio desarrollo económico, social y cultural. Por otro lado, también quiero señalar la resolución 1541 del 60, que establece lo siguiente, y cito: una situación colonial puede quedar superada si el pueblo colonizado opta por tres asuntos. Número uno, establecer un Estado soberano propio, libre e independiente, que eso es un derecho reconocido internacionalmente. Número dos, integrarse a un Estado soberano e independiente ya existente bajo condiciones de igualdad jurídica con los demás ciudadanos que ya estaban integrados a él. Número 3, establecer un Estado soberano en libre asociación con otro Estado soberano, siempre que sea decidido libremente por el pueblo a que se asocie. Tengamos en mente esos tres elementos. Y también es importante señalar que los puertorriqueños, el derecho a la autodeterminación nacional nos corresponde y aplica porque hemos desarrollado nuestra propia identidad nacional, nuestro propio idioma, nuestra propia cultura, porque Puerto Rico no tiene un estatus de soberanía reconocido internacionalmente y por ende no hemos ejercido ese derecho plenamente. Además, el acuerdo de los Estados Unidos en el 1952, si recuerdan, no reunió todos los requisitos internacionales para un proceso definitivo de descolonización, entre otros muchos asuntos que podemos tocar en la mañana de hoy. Ahora bien, de manera breve, ¿qué les quiero decir? ¿Cuáles han sido entonces algunos obstáculos que hemos tenido tanto a nivel internacional como a nivel de Estados Unidos y como a nivel local en Puerto Rico para que no se haya atendido el asunto del estatus de manera seria para resolverlo? Pues a nivel internacional, por dar un ejemplo, recordemos lo que hizo Estados Unidos en el 1953 cuando excluyó a Puerto Rico de la lista de los territorios no autónomos. A eso le añadimos, a nivel de Estados Unidos, que podríamos dar muchas razones, pero entre las fundamentales, el Congreso no ha dado la importancia y la pertinencia a atender el tema del estatus, el asunto del estatus para Puerto Rico, y a eso le añadimos la falta de Congreso la falta de consenso dentro del Congreso. Y
Y a mi entender, a nivel local en Puerto Rico hay 3 asuntos que han impedido que se toque el tema del estatus con seriedad. Y entre ellos está nuestra cultura política. Entre ellos están las manipulaciones bipartidas. Y entre ellos está la conducta electoral de nuestros votantes. ¿Por qué la cultura política? Porque es una cultura política de toma de decisiones no informadas, de saber, como dije anteriormente, los pros y los contras de cualquiera de las resoluciones del estatus. La conducta de nuestros votantes, que en muchas ocasiones nos dejamos llevar por las pasiones o por el voto hereditario, entre otras. Y las manipulaciones bipartitas que han utilizado el asunto del estatus, ¿verdad?, para adelantar agendas político-partidistas. Cuando se creó el Estado Libre Asociado por el Commonwealth, no hubo una petición de la Asamblea Legislativa para la ley habilitadora, sino hubo peticiones de un plebiscito y de más autonomía. ¿Qué hizo entonces Estados Unidos? Pues Estados Unidos, a través de la ley 600, que fue por iniciativa del mismo Congreso, le concedió la petición a los puertorriqueños para aprobarla a través del gobierno por consentimiento del gobernador. ¿Qué significa esto? Si recordamos el caso de Texas, para incorporarse al Estado federado, Texas no hizo un plebiscito. Texas hizo la ley habilitadora y por ende se incorporaron. En Puerto Rico ha pasado todo lo contrario. Nosotros hemos hecho plebiscitos estando asamblea legislativa en mayoría. ¿Por qué? Porque si perdiera entonces cualquiera de las resoluciones, en este caso por el gobierno de turno, por dar un ejemplo, y pierde la estadidad y ya crearon la ley habilitadora, pues hay un desfase, ¿no? Pues primero hay que consultarle al pueblo. Bien, y que quede claro que la ley 600 no habilitaba a Puerto Rico para la estadidad, sino para mayor autonomía. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros por desarrollar el Estado Libre Asociado y sacarlo de su relación colonial? Pues, alguna variante de la libre asociación soberana, el establecimiento de un Estado soberano e independiente, lo cual se puede hacer de 2 formas. Número 1, sin relación especial con los Estados Unidos. Y número 2, con una relación estrecha con los Estados Unidos desde la independencia, que eso es lo que conocemos entonces como la República Asociada. O, de otra forma que se puede hacer, por cualquier otro arreglo que puedan llegar 2 estados soberanos. Digo, un estado soberano versus uno por una colonia, pero esa colonia tiene que declararse soberana para poder llegar a acuerdos y determinar entonces la libre asociación. Bien, algunas diferencias de la libre asociación soberana de manera como lo tenemos ahora. Pero yo no podría dar muchas, ¿verdad? Pero si nosotros fuéramos una libre asociación soberana, Puerto Rico adquiere soberanía jurídica de Estado soberano. En otras palabras, se acaba la condición de subordinación. Número 2. Puerto Rico puede pertenecer a la ONU y a otras organizaciones internacionales. Puerto Rico puede tener representación diplomática en otros países o encomendado a Estados Unidos. Puerto Rico puede tener tratados comerciales con otros países. Se terminan lo que todo el mundo habla de las leyes de cabotaje, que nos quitan tanto, ¿verdad? Que Estados Unidos tiene una ganancia increíble por la implantación de esas leyes. Puerto Rico puede negociar una cláusula de ciudadanía dual, entiéndase que los ciudadanos de Estados Unidos pueden tener la ciudadanía puertorriqueña y nosotros viceversa, o ambas ciudadanías, o rechazar a una u otra. Control de Puerto Rico de aduanas y comunicaciones, y control total de Puerto Rico de nuestra educación, nuestro idioma, nuestra cultura. ¿Se mantienen ayudas federales? Pues mira, se mantienen ayudas federales. De que van a disminuir en algunos renglones, van a disminuir en algunos renglones sin duda alguna. ¿Ok? Si Puerto Rico opta por la libre asociación y o era soberano, tiene que pasar por una serie de etapas que yo quiero que nosotros atendamos a esto, porque muchas veces que nosotros hablamos de resoluciones, ya sea independencia, libre asociación o estabilidad, pero no conocemos los procesos o las transiciones que conllevan cada cual. Si Puerto Rico decidiera ser una libre asociación, tiene que pasar por unos procesos fundamentales. Número 1, la creación de una comisión bilateral
para negociar el tratado o el pacto al cual queramos llegar. Número 2, una negociación al interior sobre las cláusulas y términos del tratado. Luego, una firma para la adopción de ese texto, de ese tratado, de ese pacto. Por ende, también hay que llevar a cabo un proceso de ratificación por el Congreso de Estados Unidos. Tiene que haber un referéndum también en la isla para aprobar ese tratado. Además, entrada en vigor del Estado Libre Asociado y la revisión del tratado por un periodo que lo puede estipular el mismo tratado, pueden ser 20 años, o lo que se decida en el acuerdo común entre ambas naciones soberanas. ¿Ok? Ahora bien, sin duda alguna, yo, luego de haberle explicado lo que conlleva un proceso de libre asociación o guerra soberana, no podemos obviar nuestra realidad política, social, económica que está pasando en nuestro país en este momento. Y yo creo que aquí hay que separar los asuntos, ¿verdad? Además de nuestro llamado a votar por el no este próximo 6 de noviembre, el no a la colonia, y optar por una de estas opciones. Es importante decir que si Puerto Rico, bajo cualquier condición de Estado, no hace lo siguiente, va a peor. Si Puerto Rico no iría a un modelo de desarrollo económico acorde con los tiempos, va a peor. Si Puerto Rico no logra una colaboración intrínseca, multisectorial, Puerto Rico va a peor. No importa qué resolución de estatus político. Los partidos continúan con su incapacidad para negociar soluciones. Si no se pone en alto la corrupción gubernamental, Puerto Rico va peor, no importa cualquier estatus político. Si no se vuelve a instaurar el sistema de mérito en la administración pública, Puerto Rico va peor, no importa cualquier estatus político. Si no se utiliza un debido proceso de planificación estratégica, Puerto Rico va peor. Si no se aplica, se amplia la cultura política y las oportunidades de participación ciudadana con verdaderos procesos de participación ciudadana, Puerto Rico va peor. Pero vamos a dejar el pesimismo a un lado, ¿verdad? Porque estamos bombardeados día a día con eso. Ahora, si Puerto Rico, no importa con cualquier estatus político, hace lo siguiente, nuestra calidad de vida podría mejorar. Si Puerto Rico desarrolla el área del conocimiento, de la economía del conocimiento, donde estamos, la industria, de tecnología, etc., Puerto Rico va mejor. Si se establece un sistema de salud universal, Puerto Rico va mejor. Si se adopta el modelo de corresponsabilización multisectorial, Puerto Rico va mejor. Si se establecen nuevos procesos de participación, pues yo estoy seguro que mejoramos aún más. Si se establece un sistema de transporte colectivo a nivel nacional, si se respetan nuestros debidos procesos de toma de decisiones, si la economía de Puerto Rico se hace más atractiva tanto para el interior como para el exterior, si desarrollamos un sistema económico sostenible que no comprometa los recursos del presente ni de las futuras generaciones, echamos hacia adelante. Quiero culminar diciendo que en las manos de todos nosotros que nos dimos cita hoy se encuentra el tomar una decisión para la transformación social de Puerto Rico, de no quedarnos callados, de ejercer nuestro derecho al voto. Me alegra mucho que Marco haya preguntado cuántos estaban inscritos, y quiero preguntarle de nuevo al Senado cuántos estamos inscritos. Eso es esperanza, y eso es una transformación de no quedarnos callados y participar de estos procesos. El estatus político de nuestra nación puertorriqueña es un asunto que hay que atender con responsabilidad, con conciencia, con sentido y deber patriótico. Y yo, como Estado librista, creo en el desarrollo pleno del Estado libre asociado por la libre asociación soberana o era soberano, como les quieran llamar. Y creo que tenemos el Estado tal y como está. ¿Por qué entonces no mejorarlo y tener esas competencias y esos mayores poderes políticos, económicos y nuestra representación a nivel internacional? Y culmino diciendo, Luis Muñoz Marín dijo, o el Estado libre asociado crece, o el Estado libre asociado se muere. Muchas gracias por su atención.
médico exponente con un bachillerato en ingeniería química con especialidad en biomédica, donde también realizó estudios de desarrollo económico, todo esto en el Massachusetts Institute of Technology. Al terminar sus estudios posgraduados en la Universidad de Michigan, donde obtiene un doctorado en neurociencia, continúa sus estudios en la Universidad de Duke, donde logra un postdoctorado. Actualmente, catedrático auxiliar del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico. Como una de las mentes intelectuales de este movimiento, defensor de la estabilidad y la descolonización, les presento al doctor Ricardo Rosselló. Muy buenas tardes, muy buenos días a todos. Gracias por la oportunidad. Me siento un poquito diferente a mis compañeros, ¿verdad? Ellos son de un MIT, yo soy del otro MIT, pero estamos ahí casi. También me siento bien contento, aunque cuando estaba entrando por ahí por la puerta, pararon como 4 o 5 de los organizadores y me decían: Ricky, estamos contentos que estás aquí, tienes 15 minutos. Después el próximo me dijo: Ricky, qué bueno que nos visitas, tienes 15 minutos. O sea que ya veo que tengo una reputación para alargarme un poquito, así que tengo el iPhone ahí listo para sonar después de los 15 minutos que tengo. Pero miren, yo lo que quiero aquí, mis dos compañeros aquí acaban de exponer la realidad colonial y tal vez en términos del ser humano, tal vez en términos del sistema, pero yo hoy quiero también, consono con el título de esta actividad de la descolonización en el mundo moderno, hablar sobre los resultados que nos han llevado para tener los datos y la evidencia y ver entonces por qué es importante cambiar. Y quiero que esto sea una dinámica. Yo voy a hablar aquí un ratito, pero tengan las preguntas. La mejor parte de todo esto es las preguntas y tratar de ver qué nuevas ideas generamos desde aquí. Porque Albert Einstein decía o definía la loquera verdadera, como aquellos que repiten los mismos experimentos y esperan resultados distintos. Y yo sé que aquí hay muchos jóvenes, al igual que mis compañeros panelistas, que están cansados de que en Puerto Rico se repitan los mismos experimentos y que caemos siempre en la misma trampa, caemos siempre en el mismo ciclo, ciclos tanto en Estados Unidos como a nivel local, y esperamos que algo nuevo vaya a pasar, pero no pasa. Así que por lo tanto, de ahí, de esa premisa, surge Boricua Ahora Es. Yo tengo que admitir, y se los digo porque era más o menos para su edad, que yo era estadista, o fui estadista porque mi papá era estadista. No había mucha razón detrás de eso. Yo sabía que mi papá era estadista, mi mamá era estadista, y lo seguí. Pero llegó un punto, y yo creo que ustedes están en ese punto clave, de hacer lo que se llama una autoevaluación, donde uno tiene que ver los datos y la evidencia y entonces llegar a sus propias conclusiones. A mis compañeros estadistas no se asusten, yo todavía sigo siendo estadista. Pero también les digo que por encima de eso, entiendo la importancia de descolonizar a Puerto Rico. Entiendo que el efecto no es solamente uno en términos de dignidad, aunque sí lo es, que no uno solamente en términos de derechos civiles, aunque sí lo es, que también es un efecto en términos pragmáticos de los asuntos que nos importan a los puertorriqueños. A mí me gustaría tocar un poquito eso, tocar el asunto de cómo nos está afectando este sistema actualmente a los puertorriqueños, a los jóvenes. Hay 4 asuntos y lo vamos a hacer un poquito científico. En los últimos 40 años, Puerto Rico y los periódicos siempre han hecho encuestas, diferentes encuestas, y siempre ustedes verán que en esas encuestas hay una pregunta que está ahí permanentemente, y es: ¿cuáles son los asuntos que más, o cuál es el problema más apremiante para Puerto Rico? Si te pones a analizar todos esos números, te das cuenta que en los últimos 40 años hay 4 temas que se identifican como la preocupación mayoritaria de los puertorriqueños. Casi todos los puertorriqueños, el 95% de los puertorriqueños, identifican uno de estos como su preocupación máxima. Primero es la economía, el bolsillo, las oportunidades, los trabajos, el crecimiento económico. Segundo es la educación, cuántas herramientas le estamos dando a nuestros niños y a nuestros adultos para que puedan ser competitivos.
El tercero es la salud, cuán saludable estamos. Si estamos enfermos no vamos a poder buscar esas oportunidades. Y el cuarto es la seguridad y la criminalidad. Sentirnos libres en nuestra calle. Y a veces, en la misma retórica a veces del discurso político, hay quienes dicen que el sistema colonial actual no nos afecta en nuestro diario vivir. Y yo lo que quiero hoy es plasmarle alguna evidencia para que ustedes sean los que tomen juicio sobre eso, que no sea yo, que no sea ninguno de los panelistas los que le digan que esto nos está afectando, que ustedes lo evalúen, tomen esos datos, vayan a su casa, hagan las preguntas que tengan que hacer y después hagan una autoevaluación y ver si es cierto que este sistema nos está afectando. Vamos a empezar por lo económico. Y en lo económico hay varios datos que yo creo que son importantísimos. Lo primero es que, si bien es cierto, y empezando parto de la premisa de Michael, que si bien es cierto, cuando el Estado Libre Asociado se diseñó, hubo un efecto positivo para el pueblo puertorriqueño por un periodo fijo, también es cierto que siempre estuvo limitado por el contexto colonial. Y el problema es que entonces ahora lo vamos a ver con los resultados, como nos ha ido afectando. Don Luis Muñoz Marín dijo que su anhelo era que Puerto Rico llegara a ser tan rico como el estado más pobre. Y en otras citas también dice que más rico aún que otros estados. Pues vamos a evaluar qué es lo que ha estado pasando. De nuevo, al principio que se implementó el Estado Libre Asociado, Puerto Rico tuvo 10 años de progreso económico. De ahí en adelante ha sido todo lo contrario. De hecho, el estado más pobre de la nación es Mississippi, y en 1952 la diferencia entre Mississippi y Puerto Rico en términos de ingreso por cápita era más pequeña que hoy día. O sea que no solamente no estamos llegando a ser más ricos que los estados o igual a los otros estados, sino que nos estamos separando. Y eso lo vemos en términos de el sueldo. El sueldo promedio de un maestro, de un profesor, sueldo promedio de un policía, servidor público, es 3 veces menos en Puerto Rico de lo que es en los estados de la nación. Y no tan solo en los estados de la nación, sino de otros países como Japón, Alemania, Singapur. O sea que no es una cuestión solamente comparativa entre los estados, sino que también vamos a compararlo con otros países del mundo. En Puerto Rico también, porque no tenemos un sistema que responde a las necesidades y a las modernizaciones, que quiero tocar ese punto al final, estamos pagando más por nuestras necesidades básicas. Ustedes están pagando 4 veces lo que se paga a nivel nacional por agua, comparado con estados como Arizona. En Arizona no hay agua en ninguna parte y todavía estamos pagando 4 veces más. En términos de electricidad, estamos pagando 2 veces más. En términos de impuestos, aunque solamente tienen una planilla, la suma promedio de las 2 planillas en los Estados Unidos es menos que la planilla de aquí de Puerto Rico solamente. O sea que aquí ya vemos algunos datos de que no solo nos ganamos menos, sino nos cuesta más también. Y para ustedes yo creo que esta es la más importante, que es las oportunidades. Ustedes escucharán una cifra que es el desempleo, y eso siempre está girando entre 14 y 18% Puerto Rico últimamente. Pero hay una cifra que todavía da más datos, es más importante que ustedes la sepan, que es la tasa de participación laboral. Esto significa cuántas personas en Puerto Rico están trabajando o buscando trabajo. Entonces, esto se evalúa en todas partes del mundo. En Estados Unidos, por ejemplo, 7 de cada 10 personas están trabajando o buscando trabajo. Otros países del mundo también, como los que mencioné, alrededor de 7, 8. Puerto Rico, sin embargo, tiene 4 de cada 10 puertorriqueños trabajando o buscando trabajo. Eso quiere decir que más de la mitad de los puertorriqueños no es que no tengan empleo, es que no están ni tratando de buscar empleo. ¿Cómo está eso a nivel global? A nivel nacional estamos últimos, por supuesto, pero a nivel internacional ya estamos terceros de abajo para arriba. Solamente Moldovia y Gaza tienen una tasa de participación laboral más bajita que Puerto Rico. El año pasado se hizo un estudio también en el Economist de los 218 países o territorios en términos de su crecimiento económico. ¿Alguien me puede adivinar de 218 países que estaba Puerto Rico? Si alguien dijo 218, está correcto. Estábamos últimos en crecimiento económico.
Y si bien es cierto, y algunos escucharán este argumento, porque esto es cierto, el mundo está en una crisis económica, eso no hay duda. La deuda pública global es 45 trillones de dólares, 45 con 12 ceros. Pero también no es menos cierto que Puerto Rico está peor aún que esos países. Hay solamente 10 países o territorios en todo el mundo que están en lo que se llama una contracción económica. Ustedes escucharán la palabra recesión, que quiere decir que la economía está decelerando, pero sigue creciendo. Puerto Rico, la economía en el 2000 era más grande que la economía en el 2012. O sea que nuestra economía se está haciendo más pequeña. Solamente 10 países en el mundo y territorios tienen esa condición. Así que hay que preguntarse por qué es que esto está pasando. ¿Por qué en Puerto Rico no hemos podido madurar? No hemos podido madurar para tener un modelo económico vibrante, vigente, como en otros países. Y hay muchas razones para eso y quiero llegar a ellas, y quiero llegar a ellas también en la discusión. Pero no sin antes hablar un poquito de otros tópicos también. La educación. Y por esto voy a ir un poquito más rápido. En la educación, 9 de cada 10 niños en nuestro sistema público salen a nivel subbásico en las materias básicas de matemáticas, lenguas, distintas materias, 9 de cada 10. Y antes eso no importaba tanto, parecía que no importaba tanto, yo argumentaría que siempre importa. Pero hoy la competencia global es más grande. Hoy el ciudadano de Mayagüez no compite solamente con el de Añasco, compite con el de San Juan, compite con el de Miami, compite con el de Nueva York, compite con el de Beijing. Y si 9 de cada 10 niños talentosos, niños capacitados, no se les están dando esas herramientas, pues tenemos un problema en términos de la competencia global. En términos de salud, también estamos siendo afectados. A veces hablamos de salud en términos de una tarjeta de salud o de cuánto dinero cuesta tener un sistema apropiado, pero el sistema de salud, en términos de determinar la salud de un pueblo, no es el factor más importante en determinar la salud de un pueblo. Hay otros factores que son más importantes. El primer factor es el agua, la calidad y cantidad de agua. Y en Puerto Rico, simplemente porque no tenemos un sistema que puede atender a esas necesidades, nosotros, de cada 10 gotas de agua que nosotros tenemos, un recurso precioso, solamente 4 están llegando a tu casa. Y el nivel y calidad de agua es 6-7 veces inferior a los estados y a otros países. O sea que no tan solo te está afectando el agua en el bolsillo, sino que te está afectando en la salud. El segundo factor es la limpieza, la sanitación. Y en Puerto Rico tampoco tenemos los recursos y no tenemos un sistema ágil para atender este problema. En Puerto Rico los niveles de sanitación, sacando a San Juan, son 6-7 veces inferior también a la nación y a otros países independientes. Y el tercero, una cultura de prevención. Y yo estoy seguro que ustedes han escuchado mucho de esos, de la cultura de prevención. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con nosotros y con la colonia y con la salud? Pues miren, lo que tiene que ver es que ya estamos en los últimos en la nación en un sinnúmero de parámetros de salud negativos. Pero no tan solo en la nación, sino a nivel global. Ya estamos segundos en el mundo en muertes por diabetes, en el mundo. Ya estamos quintos en el mundo en muertes por asma. Estamos terceros en el mundo en obesidad, segundo en obesidad infantil. Primero en la nación en muertes por Alzheimer. Primero en la nación en muertes por HIV. Primero en la nación en muertes por gripe. Primero en la nación en muertes por catarro. Último en la nación en consumo de frutas y vegetales. La agricultura también se está fastidiando. Pero todos estos factores lo que nos llegan a concluir es que Puerto Rico está enfermo. Y está enfermo porque no tenemos un sistema que nos ayuda a arreglarlo. Y también en la criminalidad. Voy a pasar un poquito por encima de lo de la criminalidad y lo dejaré para las preguntas, pero quiero hacer otra comparativa. Antes nosotros podíamos compararnos contra los estados. Hoy nos podemos comparar contra el mundo también. Y también tenemos una comparativa nueva, que es comparar a los puertorriqueños que viven fuera de Puerto Rico con los que vivimos aquí. Eso antes no se podía hacer de una manera adecuada, pero hoy sí. Hoy hay más puertorriqueños que viven fuera de la isla que en la isla. Por lo tanto, cabe preguntarse cuál es la diferencia en algunos de estos parámetros. En Puerto Rico, en términos de el ciudadano puertorriqueño que vive en los Estados Unidos, se gana 2,5 veces más de lo que se gana en Puerto Rico. También en términos de las oportunidades, la tasa de participación laboral, 6 de cada 10 puertorriqueños tienen acceso a esos trabajos, están trabajando, buscando trabajo.
Los parámetros de salud, todos suben. Los parámetros de educación, salvo el número de personas que están graduadas de bachillerato, suben. Y los parámetros de criminalidad bajan. Pues le damos también un panorama, como dicen aquí los compañeros, que tal vez no es muy positivo, no es muy alentador. Pero ustedes son el futuro, y la razón por la cual quiero hablar de esto es porque el mundo está cambiando rápidamente. El mundo está cambiando rápidamente. Y gran parte del problema que tenemos en Puerto Rico es que tenemos un sistema que, si bien es cierto se diseñó con las mejores intenciones, también es cierto que fue un sistema diseñado para el 1952, no un sistema moderno. No hemos podido tener la capacidad para modernizarlo, para cambiarlo, para agilizarlo. No hemos podido cambiar el modelo económico de la manufactura hacia un modelo económico del conocimiento o de los servicios. No hemos podido cambiar el sistema de educación de uno burocrático, donde de cada dólar 85 centavos van a la nómina, a un modelo orgánico donde a todos los puertorriqueños se les pueda buscar algo para hacer, algo para trabajar, que no sea todo el mundo que tenga que ser abogado o ingeniero, que se pueda distribuir. Tampoco hemos podido modernizar en términos salubristas, no hemos podido atender una cultura de prevención, y al no atender la cultura de prevención nos sale más caro eso a nosotros. Tampoco, y por último, en términos de la criminalidad, que ustedes habrán estado viendo, ¿verdad?, en los periódicos, cómo el crimen va subiendo. Y esto tiene una razón, y es que el crimen organizado a nivel global está creciendo. Y los países que combaten ese crimen organizado tienen que estar al tanto, tienen que estar modernizados, tienen que tomar decisiones rápidas. Y en Puerto Rico, porque no podemos hacer eso, porque estamos limitados por un sistema, estamos viendo cómo el crimen organizado, la economía informal y el narcotráfico se están apoderando de nuestra isla. Y la razón por la cual les digo esto es porque aquí en Mayagüez ustedes luchan, ustedes hablan sobre cómo modernizar, ustedes son los que están en la vanguardia del cambio, y ustedes son los que se deben preguntar si bajo esta plataforma ustedes van a poder ejecutar estas cosas, o si es mejor cambiar el sistema a un sistema que atiende esas necesidades, que los puertorriqueños tengan el poder, que ustedes mismos puedan decidir cuál es la ruta y cuál es la dirección que van a escoger. Yo creo, y para mí es alentador, y más estando aquí en Mayagüez, hay algunos datos que a mí me llaman muchísimo la atención de cómo está cambiando el mundo. Lo primero es que la información tecnológica está duplicándose cada 2 años. Eso quiere decir que si aquí hay un estudiante de primer año de ingeniería, para su tercer año, ya mitad de lo que aprendió es obsoleto. O sea que estamos preparando estudiantes no para aprenderse algo, sino para ajustarse. En el 2004 no existían los 10 trabajos más cotizados del mundo. O sea que todos ustedes que están aquí, que quizás creen que van a trabajar en alguna cosa o en otra, están siendo preparados para trabajos que todavía no existen. Es increíble pensar que de aquí a 7 años no van a hacer eso. Los trabajos, para nuestros abuelos tenían 1 o 2 trabajos en toda su vida. Nosotros, nuestra generación, de los 20 a los 34 años, vamos a tener de 10 a 14 trabajos diferentes. O sea que, de nuevo, si tú estás viendo cómo el mundo está cambiando, cuál es la agilidad que tenemos que responder, que tenemos que cambiar, y estás viendo el sistema actual que tenemos, un sistema inmóvil, un sistema que no nos permite progresar, un sistema que, independientemente de quién esté gobernando, porque ciertamente han habido altas y bajas, siempre relativo al mundo ha estado en decadencia, pues les toca a ustedes ahora hacer el llamado, les toca a ustedes llevar este mensaje, les toca a ustedes analizar, autoevaluarse y ver si cambiando un sistema, cualquiera de los sistemas descolonizadores, les va a proveer esa plataforma. Y yo creo que si hacen esa internalización, lo voy a dejar ahí porque yo sé que ya me pasé de los 15 minutos, si ustedes hacen esa internalización, si hacen ese trabajo, si hablan con sus compañeros, si ven la oportunidad real que hay en este plebiscito, una oportunidad que puede ir por encima de bandos políticos, que puede demostrar que los puertorriqueños sí nos podemos sentar en una misma mesa, aunque seamos de distintos partidos, y que podamos resolver ese tema tan neurálgico del estatus,
como decía alguien que creo que es familia mía, si hacemos ese trabajo, si ustedes hacen ese trabajo para Puerto Rico, lo mejor está por venir. Muchas gracias. En este momento vamos a tener la parte de preguntas y respuestas. Y para esto, para tener un orden, vamos a tener dos reglas. La primera, cada persona va a tener una pregunta. Si se quedaron con la inquietud, pues esperen, porque a lo mejor hay gente que quiere hacer la misma pregunta que ustedes, ¿no? Vamos a compartir. Y la segunda es que únicamente se va a hablar del estatus colonial de la isla, el plebiscito y las tres vertientes. ¿Estamos? Empezamos, Humberto. Buenos días, Rubén Luciano, soy del Departamento de Ciencias Sociales, nuevamente hoy. La pregunta va en torno al compañero que habló sobre la libre asociación. Yo le tengo unos datos, quisiera que él tal vez me lo pueda aclarar. Está hablando de libre asociación con Estados Unidos y lo único que actualmente existe en torno a eso es la COFA, o el Pacto de Libre Asociación entre Micronesia y las Islas Marshall parados con Estados Unidos que está en el Pacífico. Usted hablaba de que si íbamos a recibir fondos federales, pero actualmente ese Pacto de Libre Asociación no incluye una ciudadanía común, no cualifican para programas como Medicaid, Medicare y sus fronteras no son controladas por la aduana estadounidense, aunque ofrecen acceso a FEMA, Servicio Nacional de Meteorología, Servicio Postal, la Administración Federal de Aviación y la Comisión Federal de Comunicaciones. Eso también incluiría la beca Pell Grants, entre otros programas como BAN, como asistencia económica, que muchos puertorriqueños pues, dependen de eso. Este pacto de libre asociación debe ser renovado cada cierto tiempo y no es como lo indican algunos soberanistas de su partido, inquebrantable. Si Estados Unidos desea salirse del mismo, lo puede hacer igualmente si así lo desea Micronesia, Palaos o las Islas Marshall. Y también este pacto incluye responsabilidades de defensa, lo que significaría que los Estados Unidos mantienen una presencia militar en sus territorios. La pregunta es, ¿qué es el tipo de pacto de libre asociación que usted está planteando? Porque habla de que sí estaríamos recibiendo beneficios federales, pero por lo que vemos de los diferentes ejemplos que hay de libre asociación en los Estados Unidos, muchas de las ayudas comunitarias sociales se eliminarían como Medicare, Medicaid, el mismo seguro de Obamacare o Universal Healthcare, la beca Pell. Muy interesante y muy acertada tu pregunta. Mira, los pactos o tratados de asociación solamente se pueden hacer con un Estado soberano cuando ya la colonia sea un Estado soberano. Y ese pacto o tratado tiene las estipulaciones que ambos Estados soberanos están de acuerdo y que en cualquier momento cualquiera de los dos puede salirse, pero eso tiene que llegar a un acuerdo. En Puerto Rico ha habido un ejemplo de eso, de lo que conllevaría un proceso de desarrollo y bajo qué condiciones se acerca a el pacto de asociación que propuso el senador Antonio Faber Zamora, y ahí estipula incluso qué ayudas recibiríamos tanto en salud pública, en educación, pareo de fondos de ambos estados soberanos, y eso se acuerda ahí. Obviamente van a disminuir muchas ayudas federales en muchos renglones, pero ya nosotros cambiamos nuestro modelo político-económico que nos permite adquirir otras adquisiciones económicas por nuestra relación de soberanía con otros países y por ende el efecto multiplicador de nuestra economía. ¿Estamos ahí? La pregunta mía sería, ¿y si el Congreso de los Estados Unidos decide que después de que no aceptar algunos de los planteamientos de fondos que ustedes mencionan, tal y como con el COFA, que el COFA lo enmendaron en la década pasada y ahora no reciben ningún tipo de ayuda Medicare, Medicaid,
becas Pell. Y yo sé, porque yo leí el pacto de Fadel Zamora, él sí estipula que si quieren recibir esos fondos federales para administrarlo acá localmente, y si Estados Unidos dice que no. Puede hacerlo porque se estipula en el periodo, cualquiera de los dos estados soberanos. Y tiene que ser a través de un proceso de negociación entre ambas naciones. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes. Esta pregunta va dirigida para el señor Ricky Rosselló. Pues siempre se habla por propaganda política sobre independencia, estadidad, y se ven muchos rumores, usualmente lo que la familia nos dice, pero me gustaría, si hablando con argumentos sólidos, qué ventajas que no tenemos ahora Puerto Rico obtendría al ser un estado, y en cuestiones de beneficios, desarrollo económico, ¿qué nos daría Puerto Rico si fuéramos un estado? Gracias, Luis. Mira, y voy a conectar las dos preguntas, porque yo creo que aquí hay que estipular algo bien claro. Ninguna solución es perfecta. ¿Está bien? Quizás no se lo dicen, y yo sé que no lo van a escuchar eso en el discurso político tradicional. Lo que tenemos que ver es cuál es la mejor solución para nosotros. Y tenemos que entender cuáles son los riesgos, como lo estipula, hay que ver cuáles son las limitaciones. Mira, si uno quiere entrar en un pacto bilateral, pues por definición las dos partes tienen que estar de acuerdo. Si no están de acuerdo, pues entonces esto se convierte en otra cosa. En términos de la estadidad o de los beneficios, a mí, antes de empezar con eso de la estadidad, el beneficio mayor que nosotros podemos tener como pueblo, yo creo, en la descolonización, es que los puertorriqueños vamos a poder tomar nuestras decisiones por primera vez en nuestra historia. Eso es lo fundamental, y a veces te dicen, bueno, cuantifica eso, te lo cuantifico. Quiere decir que si nosotros queremos diseñar un nuevo modelo económico para Puerto Rico, que no lo tenemos, lo podemos hacer. Quiere decir que si nosotros queremos cambiar el sistema de educación y tener la flexibilidad de hacerlo, tener unas modernizaciones, lo podemos hacer. Ahora mismo estamos limitados. Ahora mismo no tenemos ese poder de hacer esas cosas. En términos de las tres opciones, yo creo que hay varias razones por las cuales yo soy estadista. Número uno, yo soy de los que pienso, y tal vez hay personas que tienen diferencias, que, como decía Roy Brown, yo soy boricua hasta en la luna. Así que yo puedo estar en cualquier parte del mundo, yo puedo estar en China, y en China, créanme que saben que no soy chino, que saben que soy puertorriqueño. O sea que en términos culturales, en términos del desarrollo, yo no veo que me afecta. Lo que sí veo es que hay una oportunidad para crear algunas cosas, para crear un Puerto Rico regional, no global. A veces se habla mucho de la globalización, pero la realidad es que el mundo está regionalizado. Esto quiere decir que en nuestro entorno nosotros podemos crear unas economías, podemos crear unos contactos. Uno de los beneficios más grandes, Luis, y te lo voy a decir entonces bien específicamente, económicos. La Florida es uno de los estados más ricos de la nación. De hecho, sería una nación rica de por sí sola. Y la razón fundamental, una de las economías más grandes que ellos generan, es que ellos operan como si fueran el puente entre América del Norte y América del Sur, en términos de las transacciones, en términos de las economías. Si Puerto Rico le puede quitar 5% de ese ingreso, no solamente competir y ganar la Florida, pero 5% de ese ingreso, porque Puerto Rico tiene esa plataforma, Puerto Rico sería 2 veces más rico de lo que es hoy, solamente con 5%. Así que hagan la matemática y vean cómo eso se nos presenta. Yo creo, ya que Puerto Rico y que el mundo de nuevo está regionalizado, o sea que hay unos beneficios tanto para Puerto Rico, porque la pregunta subsiguiente es, también Puerto Rico tiene unos beneficios económicos, que es verdad, o sea, en términos económicos vamos a recibir más fondos federales si seríamos Estado. En términos de paridad en algunas cosas los vamos a recibir. Pero la otra pregunta que típicamente viene es, ¿y qué va a recibir Estados Unidos acá? O sea, ¿por qué Estados Unidos va a aceptar la estadía? Y yo te digo que en Puerto Rico nosotros podemos pintarnos o podemos ser el asociado perfecto de los Estados Unidos. Una cosa o un elemento, y te lo planteo también como una idea, un puerto de transbordo en Puerto Rico sería un eje económico nacional en términos de Estados Unidos grandioso.
de nivel altísimo. ¿Por qué? Porque hay 6 a 7 puertos de transbordo ahora en el mundo y todos ellos han mejorado la economía de la región. O sea que Puerto Rico tiene el beneficio, tiene el bilingüismo, tiene la oportunidad de hacer esto. Yo creo que hay unos beneficios y por eso, nuevamente, haciendo el análisis, yo concluyo que para Puerto Rico y para el puertorriqueño ya tenemos las esferas federales, ya tenemos algunas estructuras, vamos a recibir más fondos, pero el recibir más fondos solamente no quiere decir que vamos a estar mejor. Lo que a mí me motiva a que vamos a estar mejor es que jóvenes como ustedes van a tener poder en sus manos para, con esos fondos, sean muchos o sean menos, tomar las decisiones correctas, ajustarse y entonces crear un mejor Puerto Rico. Buenas tardes, mi nombre es Rodrigo Tañón del Departamento de Microbiología Industrial. Nada, es una pregunta bien sencilla. Pues una vez ocurre el plebiscito, ¿verdad? ¿Cómo se plantean que el Congreso de Estados Unidos va a acatar esa decisión? Porque históricamente el Congreso pues, ha hecho lo que le da la gana. Y Estados Unidos, en cuanto a muchas cuestiones internacionales, me acuerdo del momento en la guerra en Irak, la ONU pasó una resolución, Estados Unidos pues le ignoró, se le fue por encima. ¿Qué garantía existe de que realmente este referéndum va a traer un cambio? Yo voy a contestar y se lo voy a pasar a Michael, que sé que también. Mira, no hay ninguna garantía. Pero sí lo que le quiero alertar es la oportunidad. Porque ya hay ejemplos históricos de qué ha pasado. Cuando Martin Luther King luchó por los derechos de los negros afroamericanos, no hubo un referéndum, no era vinculante, no era autoejecutable, palabras que ustedes van a escuchar sobre este plebiscito. Cuando las mujeres lucharon por su derecho al voto en los Estados Unidos, tampoco hubo un plebiscito, tampoco fue autoejecutable. Lo que sí todos esos movimientos, los de Gandhi, los de otros a nivel internacional, han tenido en común es que un pueblo se ha unificado detrás de un mensaje. ¿Qué es lo que nos da este plebiscito? Nos da la oportunidad a que los puertorriqueños, por primera vez en la historia, rechacemos contundentemente el sistema colonial. Y después de eso, ¿cuál es el beneficio que nos da eso? Nos da el beneficio de que podemos ir a Estados Unidos, podemos ir a Venezuela, podemos ir a China, podemos ir a todas partes del mundo con un mensaje que es bien claro y que es bien contundente, que la mayoría del pueblo puertorriqueño rechaza democráticamente el sistema actual. Y yo creo, por eso es que yo he dicho en el pasado, Boricua ahora es, a veces lo pintan como esta campaña que se acaba el 6 de noviembre, todo lo contrario, comienza el 6 de noviembre, comienza el día que nosotros tengamos ese resultado del pueblo del no, porque ahí es que verdaderamente nosotros vamos de alguna manera a tener que comprar pasajes e ir para distintas partes del mundo a llevar este mensaje, un mensaje claro, un mensaje contundente. Y si hacemos ese trabajo, si el pueblo está detrás de nosotros en eso, se crea la crisis a nivel nacional, y entonces históricamente, como ha pasado antes, van a tener que responder. Brevemente, como plantea el profesor Ricardo Rosselló, al día siguiente vamos a estar montados en un avión, Naciones Unidas, en la OEA, me voy a llevar a Ricky para UNASUR, para la CELAC, con Reinaldo también vamos a hacer estas gestiones internacionales, pero la más importante es la que vamos a hacer con nuestros familiares, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, para ir buscando ese proceso. Ninguna nación se ha liberado por la misma vía. Cada nación construye su propio camino hacia la libertad. Y nada, me gustaría escuchar si hay más preguntas de los estudiantes, y sé que hay 2 o 3 personas que están medias tímidas, pero deben aprovechar estos últimos minutos que tenemos. ¿Alguna pregunta? Hay un joven que está esperando. Con permiso, yo no voy a hacer ninguna pregunta, yo solamente quería compartir un pensamiento. Primero que nada, pues mi nombre es Eric Morales, del Departamento de Ciencias Sociales y Estudios de Ciencias Políticas. Yo quería compartir que pues, el pensamiento de que un pueblo no puede exigir cambios y mejoras cuando históricamente se ha negado a ello. Y yo quisiera que cada cual analice esto y va acorde con lo que Boricua es, fuera de partidismo, sino que lo analice
y lo internalicen cada cual, dejándose llevar por la evidencia histórica. Gracias. Voy a decir una anécdota